Estás escuchando Reconnect, el podcast en donde descubrirás más sobre el mundo de reclutamiento especializado y recursos humanos. La información, opiniones y recomendaciones presentadas en el presente podcast son únicamente de carácter informativo, y cualquier uso de la información contenida en el mismo se hace bajo responsabilidad y riesgo del usuario. Bienvenidos a otro episodio de Reconnect. Este es el podcast de Connectinology. Nosotros somos una firma de headhunting. Yo soy Marc Ruiz, CEO de Connect. Ahora está conmigo Mariana Otero. Hola, mucho ¿Cómo gusto. estás? Ah, no es cierto. Ay, no, otra vez. Otra vez tú. Ay, no, mucho gusto. Perdón, es la hora. Y bueno, tenemos una gran invitada, Isabel Martínez, que además hemos tenido la oportunidad de colaborar juntos. Sí. Ella, bueno, ha tenido una carrera ascendente en recursos humanos trabajando para diferentes compañías. Creo que normalmente han sido todas AAA, ¿no? Trabajando en México, reportando a otros países, etcétera. Padrísimo, pero bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco, Isa, de ti? Claro, pues mira, yo la verdad es que me considero un perfil muy fuera de la caja de recursos humanos, capital humano, people, como cada quien le quiera llamar. Sí lo confirmo, sí. ¿Por qué? Porque no llevo toda mi carrera en recursos humanos como suelen serlo varios de los directores que tenemos hoy en día encabezando esta área, los cuales muchos de ellos y muchos de ellas son mis grandes mentores, ¿no? Y yo agradezco que hayan tenido esas trayectorias para que hoy puedan compartir conmigo toda esa experiencia. En mi caso, yo soy periodista de formación. Okay. Como primera carrera hice un posgrado en creación literaria y ahora estoy de hecho estudiando psicología como segunda carrera y me estoy certificando como coach. Qué Entonces, interesante. la verdad soy una persona muy inquieta, con mucha hambre de desarrollarme, de seguir creciendo, de seguirme transformando y de aprender no solo de la parte académica, sino de todas las personas que me rodean, Claro. de sus experiencias. Y en el ámbito profesional me he desarrollado en distintas industrias, en roles completamente diferentes, siempre ligado a los 4 pilares que a mí me hacen sentir viva, Ok. que son el impacto, Ujú. y el impacto lo defino como esa posibilidad de ayudar al otro a ver que puede dar un paso más allá del que creía, de la manera que sea. Ya les iré platicando sobre la marcha del capítulo un poquito, sobre algunas experiencias de Bien, eso. Sí. El segundo es el deporte. Para mí el deporte a lo largo de mi vida ha significado cosas muy distintas, desde mi refugio, siendo muy chiqui, teniendo una infancia difícil, y el deporte a mí me ayudó a construir carácter y encontrar oportunidad en los desafíos, a desarrollar mi liderazgo, a desarrollar mi relacionamiento con los demás y a saber que en equipo siempre es mejor. Ujú. El tercero es la comunicación visual, escrita, de cualquier manera. También soy fotógrafa amateur, he tenido oportunidad de colaborar con distintas marcas, Qué padre. sobre todo en temas de aventura y Ok. deportes extremos. Y la última es la multiculturalidad, que es la posibilidad de contactar y aprender de diferentes culturas, raíces, experiencias de vida, historias. Entonces, todos los roles que he tenido a lo largo de mi carrera, que uno, quizá ustedes, ¿no? Que tienen esta carrera tan impresionante y esta gran marca, podrían ver mi CV y dicen, no lo entiendo, ¿no? O sea, Sí. como que por dónde fue y dicen, bueno, esta persona ha estado en HR, ha sido agente de talentos, ha estado en e-commerce, en cine, en publicidad, ha sido directora comercial en una comercializadora de cine de aventura. O sea, he hecho mucho, Sí, pero claro. siempre todo lo que he hecho ha estado relacionado a estos 4 pilares que les platico, y eso me ha ayudado a siempre estar muy conectada a mi esencia. Qué interesante. Ok. Qué interesante, qué padre. Y creo que con esto que nos cuentas me hace mucho sentido el tema del que vamos a hablar hoy. Sí, Hoy totalmente. vamos a estar platicando con ustedes de liderazgo. Y creo que es una gran manera de abrir este episodio. Me encanta. Mariana, ¿quieres empezar? Sí, justo con todo esto que nos platicas de tus mentores y de que has vivido el liderazgo como de ambas partes, ¿no? O sea, con un buen liderazgo y Ajá. tú siendo líder, ¿cómo definirías el liderazgo en el contexto actual? Creo que es bien importante entender, primero, cuál es el contexto actual, Ajá. ¿no? Y bueno, se dice y se habla mucho, ¿no? De este contexto VUCA, ¿no?
volátil, incierto, complejo y ambiguo, y también mucho del Bani, ¿no? Que somos frágiles, este tema. O sea, pero creo que es bien importante entender, uno, el contexto de todos, o sea, de cada individuo, va a ser distinto, Sí. aunque sí es una realidad que estamos en un momento como humanidad muy dinámico, muy rápido, y también considero, voy a decir algo, va a sonar un poco ambiguo, pero que está muy desconectado con el nivel de conexión que hay, Ok. ¿no? Ok, ¿podría ser más específica? Ahí. Hoy tenemos tanto acceso a la conectividad a través de tantas plataformas Ujú. que eso también nos desconecta a Ya. unos de otros. Sí. Y creo que eso hace que atravesemos por estos momentos tan complejos como sociedad. Y si volteamos a un lado del océano, al otro, en nuestro mismo país, están pasando cosas fuertísimas que parece que no aprendemos de la historia, ¿eh? Y ahora y lo estamos enfrentando como individuos, ¿no? Porque cada uno está más ensimismado, en lugar de estarlo atravesando como un colectivo, ¿no? Entonces, creo que hoy el liderazgo es más importante que nunca. ¿Por qué? Porque creo que hoy es el momento de tener líderes mucho más humanos, Ujú. conscientes, y conscientes no solo de uno mismo, sino del otro, ¿no? Yo soy consciente de lo que mis acciones generan en el otro, en mi entorno, en mí mismo, y así podemos ir avanzando en conjunto. Entonces, yo diría eso. O sea, al final un líder es alguien que tiene las capacidades para guiar o llevar a un grupo o de una persona en adición, pues, o sea, de uno o más personas, de un punto a otro, o a cumplir un objetivo o una meta, a través de su influencia, a través de su empatía, a través de su dinamismo, a través de su disciplina, a través de su congruencia, que para mí es hoy en día una de las competencias más importantes que debe de tener un líder. Y bueno, yo diría que hoy estamos en una gran necesidad de ese tipo de líderes, porque sí considero que estamos en un momento de mucha ensimismación. Sí. Fíjate que interesante, porque justo lo hablábamos en el episodio anterior y hablábamos como un poco de estos temas, ¿no? De cómo ser un buen líder, cómo acercarte a la gente, cómo mucha tecnología nos aleja a veces o nos puede ayudar a, de alguna manera, personalizar. Pero en esto que tú mencionas, que a mí me parece muy importante, y además que coincido contigo en ser congruentes como líderes, en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que actuamos, ¿no? Porque al final lo vamos a reflejar con la gente. Pero ¿qué haces, Isa, cuando tú como líder, ¿no? Me queda claro que tú quieres captar la masa o el pool general que a ti te corresponde y decir, bueno, a ver, todos vamos a remar juntos. Pero ¿qué haces tú como líder cuando tienes un grupo pequeño? O sea, puede ser desde una persona a 10 personas, no sé, ¿no? Es un ejemplo de personas que quieren remar al lado contrario. De estas personas que de pronto dicen, o sea, simplemente, y de verdad, como en todos los episodios hablo de mi experiencia, ¿no? Sin tomar a nadie más de ejemplo, pero hay gente que quiere ser rebelde, ¿no? Y que te dicen no solo porque no quiero. A veces ni siquiera tienen una razón lógica para ir en tu contra, en contra del líder. ¿Qué haces tú ahí? Pues yo creo que ahí lo principal sería encontrar la causa raíz de esa resistencia, ¿no? Ok. O sea, y entender un poco, creo que una de las habilidades más importantes es que forma parte también de la inteligencia artificial. Yo lo resumo en esta frase, que la voy a decir en inglés y ahorita la digo en español, que es read the room, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué significa esto? Lee el cuarto, lee el contexto. Lee el contexto de la persona de la que te estás refiriendo, porque no todo el mundo va a tener la misma circunstancia. Aunque tengamos un mismo grupo, imaginemos de 4 personas que están resistentes. Uh-huh. Esas 4 no van a estar resistentes por la misma razón, porque claro, las 4 tienen, lo puedo afirmar, motivadores distintos. Sí. En su vida, están en momentos distintos de su carrera y tienen, tal vez uno
influenció un poco en Al la otro. actitud del otro. Sí. Eso sí puede pasar. Ujú. Pero la razón por la que uno se enganchó en la actitud es diferente. Entonces yo ahí un poco lo que haría, si esa fuera mi situación, sería intentar acercarme de las dos maneras. Uno, de forma grupal, Ujú. quizá para co-crear Ok. junto con ellos una situación distinta y que no sientan el acercamiento impositivo por Ujú. parte del líder, sino que uno se hagan corresponsables de la situación actual del equipo, del estancamiento, de lo que sea que esté sucediendo y de alguna manera compartas el liderazgo de hacia dónde vas, ¿no? Tú cuando compartes el contexto, la gente se siente involucrada y de alguna manera ya estás compartiendo la responsabilidad, Claro. ¿no? A veces para mucha gente es más fácil que les digas qué hacer, porque si algo no sale bien, pues tú me dijiste, Exactamente. ¿no? Sí. Entonces, Y eso es en la vida personal también, ¿no? exacto, ¿no? Sí, En sí. todo. Entonces, ese sería un approach, ¿no? Hacer, por ejemplo, una o dos, un par de sesiones grupales, usar herramientas muy sencillas como un semáforo de un qué pararía, qué continuaría y qué empezaría a hacer, ¿no? Como grupo frente a la situación y al objetivo al que se va Ujú. en específico. Y también poder usar herramientas de verdad bien sencillas como utilizar post-its y poner al equipo para saber cuál está siendo la percepción de cada uno sobre el otro, sobre el equipo como un ente en general y cómo quieren cambiar ciertas dinámicas hacia adelante para Ujú. así tener compromisos que se arman entre todos y que no haya esa imposición, aunque no haya imposición, Claro. por Ujú. parte de una sola persona, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera también expones Ujú. un poquito al resto Ujú. a ver si junto a los demás se atreven a mostrar esa resistencia y a hacer Claro. tan evidente Claro. que no quieren moverse. Claro. Que además Y- ya son Y corresponsables ojo, de algo, ¿no? y si hay una razón, también es Ujú. el espacio para decirlo, porque Ujú. puede ser que haya una razón súper válida Sí. y sí, que sí, el sí, líder sí. no haya salido o esté muy encajonado para no verlo. Entonces, Ujú. esa es una opción. A mí me encanta el trabajo grupal y me parece súper rico. Y el otro sería aprovechar espacios de uno a uno para profundizar justamente en cuál es la causa raíz de esa resistencia Ujú. y se puede utilizar para que no haya tanto defensivo Ajá. en hacer un poco el juego de motivadores que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es pedirles que ordenen del 1 al 6 compensación, posición, reto, aprendizaje, paz mental y balance vida-trabajo, cuál hoy es su motivador número 1 del 1 al 6. Ujú. Y de eso puede salir una conversación muy rica donde quizá ahí, por ejemplo, te des cuenta que su motivador número 1 era la posición. ¿Y qué crees? Tú llegaste a asumir el rol que esta persona llevaba aspirando tiempo, ¿no? Ujú. Claro. Ok, entiendo esa resistencia. No, ¿qué crees? Su motivador es aprendizaje. Y como tú vienes de una industria nueva y diferente, esta persona directamente asume que no tiene Que no nada que sabes. aprenderte. Claro. Entonces, eso te puede permitir entender y ya a partir de eso construyes. Sí. Me gusta. Sí, me gusta. totalmente. Yo tengo de esto como otras dudas, ¿no? Por ejemplo, Isa, a ti hoy tú eres líder, ¿no? Desde donde estás, de recursos humanos, que además tiene mucho que ver. A ver, voy un poco más atrás. Ujú. Hoy, por suerte, para las empresas o para muchas empresas, recursos humanos hoy sí es un área importante, ¿no? Sí. Antes que a mí me tocó vivirlo, yo creo que a ti un poco, ya de salida porque son más jóvenes, pero antes recursos humanos era como, recursos humanos, ¿no? Ya era un área ahí como obsoleta. O la temida. O la temida. Nada más los Hoy- veías cuando te despedías. Con la pluma azul. O Sí. te despedían. Sí. Bueno, Sí. claro. Sí, es verdad. Pero hoy ha tomado mucha fuerza, ¿no? Entonces, tú como líder, ¿cómo trabajas? Y no quiero generar ninguna controversia. ¿Cómo trabajas cuando a ti te sucede eso con tu líder? Cuando tú dices, chin, no sé si puedo ir ahí. Y a lo mejor hablemos de una experiencia pasada, o sea, Sí, justo. de algún momento de tu vida, quizá cuando eras más joven, quizá cuando no tenías esta posición de liderazgo, en donde tú decías, no sé si es el líder que quiero, porque, perdón, mi pregunta tan larga, ¿no? Perdonen. Pero No, más bien, estuvo bien, fue una, o sea, me parece una gran reflexión y de Sí. hecho tengo una
una opinión un poco popular respecto y controversial respecto a lo que estás diciendo. Ok. Yo sí creo que estamos en camino a un posicionamiento del área de recursos humanos mucho más estratégico Ujú. y con mucho mayor relevancia dentro Total. de las organizaciones. Ujú. Sin embargo, creo que hay un muy largo camino por recorrer, sobre todo en México. Sí creo que hay un gran porcentaje de empresas que desde liderazgo, y es una corresponsabilidad, siguen poniendo recursos humanos en un lugar muy como área de servicio, un área muy administrativa, y que hay una negación absoluta Ujú. y una cero apertura Sí. a recibir otro tipo de propuestas, etcétera. Pero creo que el movimiento en general que se está dando, los cambios en las reformas laborales, o sea, hay un movimiento en Latinoamérica y en general en el mundo, pero muy grande. Ayer estaba en la Gala Endeavor y casi todos los premiados eran empresas que tienen que ver con recursos humanos. Ujú. Es impresionante, viene una evolución muy Qué importante. bien. Y el que sea sobre recursos humanos tiene que ver con cómo hoy estamos pasando de una era de tener al consumidor en el centro a tener a la persona en el centro. La persona, llámese cliente o cliente interno, o sea, tu colaborador. Sí. Ujú. Y Sí, eso sí. quiere decir que necesitamos mejores plataformas, mejor todo para brindar ese mejor Otras servicio. herramientas. Exacto. Y solo para no salirme de esto, que me encanta cómo lo dices, ¿qué le podrías recomendar a la gente que está tomando, llegando o que ya tiene una posición de liderazgo en recursos humanos? Insisto, o sea, al final recomendación, pero para lograr este mejor posicionamiento, de pronto, no sé, como sacar la garra, el carácter, no lo sé. ¿Qué recomendarías? Yo creo que es bien importante que nosotros como área aprendamos a ver más allá de nuestra área. Tenemos que saber hablar el lenguaje del negocio Exacto. y saber hablar en el lenguaje también de los tomadores de decisión. Ujú. Ujú. Tener muy bien leído quiénes son esas personas con influencia dentro de nuestra organización, y si esos son los de finanzas, entonces hay que hablar en un lenguaje y hay que entender cómo nuestro trabajo y nuestras iniciativas tienen un impacto en el PNL, ¿no? Sí. O sea, tenemos que poder comunicar eso, tenemos que tener equipos no solo informados, sino con una comprensión de los equipos a los que estamos acompañando en su día a día, ¿no? No es nada más, estoy reclutando para este equipo de, no sé, de sales, de desarrollo de nuevas ventas, ¿no? Sí. Sí, a ver, ¿y qué hacen? Sí, no tienes ni idea. No, Sí, ¿y sí, cómo sí, los sí, sí. miden? No, o sea, Sí. no puedes reclutar para alguien que no sabes qué hacen. Oye, ¿y esa persona quién es? Obviamente entiendo que hay empresas Enormes. enormes, Sí. 500,000 colaboradores, Sí. etcétera. Hay que pensar en escala también. No quiero decir algo irracional para aquellos que están en esas situaciones, pero creo que dentro de las posibilidades hay que intentar entender y comprender realmente nuestro negocio para Ujú. poder hablar en un lenguaje del negocio y convertirnos en un verdadero puente entre el negocio, Ujú. el liderazgo y el equipo. Total. Si no, vamos a ser un equipo de recursos humanos para recursos humanos con una visión absolutamente limitada y administrativa. poco congruente con lo que el negocio verdaderamente necesita, y muchas veces también poco congruente con lo que el equipo verdaderamente necesita. Ujú. A mí hay una frase, tengo una gran mentora que se llama Marcela Domenzain, que ella es mega promotora de la diversidad y la inclusión, y bueno, esta no es una frase de Marce, pero ella me la enseñó, que es nada para nosotros y nosotros. Esto aplica mucho sobre todo para todos estos grupos vulnerables, pero para mí aplica para cualquier iniciativa de recursos humanos. O sea, no vamos a salir a implementar una nueva plataforma si no sabemos si va a tener una buena usabilidad por parte de los colaboradores. Claro. Si no benchmarkeamos, si no les preguntamos, si no encuestamos, si no hacemos un grupo, análisis, ¿no? Un ahí, análisis, sí, sí, exacto. sí. Entonces, o sea, son como pequeñas pausas que creo que nos ayudan a entender que si queremos tener ese verdadero impacto y ese verdadero posicionamiento, para mí la figura que debemos de tener es de ese puente entre las tres figuras. Me encanta. Sí. O sea, esto refleja mucho, Isa, como al menos hablando de ti,
cómo si trabajas con grupos, con la opinión, cómo si Justo. desde tu liderazgo tomas en cuenta a la gente, que yo creo que es algo bueno para todos los que queremos ser líderes o los que somos ya líderes, sí es tomar en cuenta a toda la gente o a la comunidad, ¿no? Eventualmente, y lo hablábamos justo en el episodio anterior, decir que sí puede ser viable, que no, que sí es factible, que no, que es para el negocio, que puede ser algo personal. Y regresándome al comentario que hacías hace un momento, que a mí son temas que ahora me encantan más que antes, hablando de las tecnologías, de cómo digitalizamos todo, desde tu punto de vista y tu experiencia como recursos humanos, ¿no? De liderazgo. A ver, y hablando un poco más en el general, Isa ve todos los temas de RH, desarrollo, comunicación, talent, etcétera, ¿no? Que tienes un perfil muy completo. ¿Cómo, para ti, obviamente desde tu punto de vista, cómo estas plataformas, cómo estas herramientas nos acercan a todos los colaboradores? Porque muchas veces, a veces nosotros decimos, oye, pues yo necesito comunicar solamente a mis gerentes y ahí te quedas, ¿no? Lo cual creo que hoy tiene que ser ya obsoleto. ¿Por qué? Porque somos una empresa, somos un solo nombre, no somos áreas, Claro. ¿no? Entonces, eso para ti, ¿cómo es y cómo funciona? Pues mira, yo creo que lo principal es entender, uno, el propósito de la compañía y el norte, ¿no? ¿A dónde vamos? Ujú. Creo que ese es el paso número 1. Ujú. ¿Para qué? Para saber cómo cómo voy a comunicar, a dónde vamos a ir Ujú. y cómo vamos a llegar, que vienen siendo nuestros valores, compromisos, Sí. etcétera, ¿no? Sí. Y sobre ello ya se construye el plan de comunicación, las estrategias de comunicación, etcétera. Puede haber en compañías, empresas, algunas más abiertas, otras más cerradas, ¿no? Sí. Es muy de emprendimientos, etcétera, tener una comunicación mucho más abierta. Muchos conocemos a Patty McCord, ¿no? Que fue la CHRO de Netflix, Sí. que escribió este super libro de Powerful, que habla mucho de el radical transparency, o sea, que es el radicalismo, la comunicación radicalmente transparente, ¿no? Ajá. Que al final es una utopía, ¿no? Es una absoluta utopía porque requiere de una madurez emocional de todos los niveles que hoy, como organizaciones, no creo que honestamente nadie esté listo. Eso No. le tomó a Netflix muchísimos años construir, ¿me explico? Sí. Pero lo que yo sí creo es que, regresando a la primera pregunta, si nosotros como organización somos conscientes de quiénes somos, a dónde vamos y qué sí queremos y qué no queremos comunicar, eso nos va a dar la pauta a saber cuáles son los mejores canales Ujú. para decir qué y poder llegar de la mejor manera a nuestros equipos, Sí. ¿no? A ¿Y mí qué me herramientas, ¿no? Exactamente, y ser intencionales, ¿no? Ujú, Por ejemplo, para todas estas empresas que tienen equipos en planta, que tienen equipos en tienda, que tienen equipos, pues hay herramientas tecnológicas, como varias, ¿no? Que pueden ayudar a que el mensaje llegue al momento de la misma manera, tener mensajes claros, contundentes, hacer llamadas mensuales con todo el equipo para generar justamente esta integración, esta misma alineación, para reforzar los valores, reforzar los objetivos. O sea, yo sí creo que tiene que ver mucho con eso, pero tiene que ver con la estrategia de liderazgo. O sea, para mí Ujú. por eso es un tema tan apasionante, Sí. porque por más que haya un producto espectacular, un equipo espectacular, un todo espectacular, si no hay un buen liderazgo, Sí. yo sí creo que todo se puede caer. Todo. Literal. A mí- Todo viene de arriba. Todo viene de ahí, todo de ahí. Fíjate que a mí cuando era mucho más joven y yo empezaba en mi vida profesional, a mí siempre una persona importante, ¿no? Un mentor, siempre me decía, ninguna empresa es mala. Los líderes son los que a veces son malos, ¿no? Y justo lo que tú dices, quiebran empresas, quiebran Equipos, negocios, personas. rompen equipos, exactamente. Pues más bien son jefes, no Más líderes. bien, Justo. más bien, exactamente. Yo solo para dar un poco de carnita, pero Chismecito. yo estoy muy en contra, y no va para nadie en particular, pero estoy muy en contra de esos jefes que además gritan. A mí eso me saca mucho de onda. Hoy todavía o sea, es como cuando alguien me lo cuenta, a mí me hace cortocircuito, ¿no? Que hay, o sea, yo no me puedo imaginar gritándole a alguien. Pero, Isa, Mariana, a veces también pasa que a ti como líder, el colaborador te grita. Entonces tú dices,
¿Qué hice mal? ¿No? Solo Ya, existo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue, no? Con eso, ¿cómo tú como líder Lo interpretas, ¿no? lo También. interpretas, lo transformas Ujú. y también qué decisiones tomas, ¿no? Porque a mí me queda claro, yo no te vería a ti gritándole a tu Sí, no. equipo y dando órdenes como dictadora, pero... Que me reí porque, o sea, me hiciste imaginarme, como que me hiciste pasar como una película así, a ver si alguien me había gritado en algún momento. Sí, y no, sí. pero me llevaste a una historia mía que creo que está bonito platicar. Ujú. Porque me lleva a un punto muy importante, ¿no? Yo soy una persona, como les dije, muy enérgica, Sí. ¿no? Y por una situación, o sea, yo tengo un trastorno de personalidad y Ok. llevo toda mi vida, pues, tratada, ¿no? Ujú. Pero también, pues, me volví montañista, muchas cosas. He encontrado en el camino muchas maneras de Canalizar, irlo ¿no? canalizando. Obviamente he ido a terapia toda mi vida, etcétera, ¿no? Y cuando yo estaba en WeWork, y esto lo cuento abiertamente porque es una historia que él y yo disfrutamos mucho de platicar. Ok. Yo tenía un líder Ujú. súper enérgico, ¿no? Entonces, él y yo juntos éramos Una dinamita, bomba. ¿no? Sí. Siempre, no, y tu energía está arriba y venga, hice yo sí, Álvaro, venga. Y ese nivel de energía me empezó a detonar esos picos emocionales Ok. que me empezaron a generar muchísima ansiedad, ¿no? Ujú. Entonces yo estaba en el trabajo muy arriba Ya. porque estaba haciendo una transición del equipo operativo de servicio a cliente al equipo de recursos humanos. Entonces traía una presión hasta arriba ¿de qué? De que, a ver, o sea, aquí vieron algo en mí, vieron que tengo un interés muy genuino en la experiencia de las personas. En ese momento era el cliente Ujú. y ahora voy a pasar a liderar un área en la que nunca he estado, Ujú. en la que tengo que aprender a toda velocidad, ¿no? Porque se trata del bienestar de mis ex compañeros, de mi ex equipo, de toda esta Ujú. organización. Y al mismo tiempo tengo que aprender y hacer ciertos, no cambiar como persona, sino hacer una Adaptarte. transformación muy importante de mi seniority, de mi profesionalismo, porque no es lo mismo ser un líder operativo de cara al cliente que pasar a un área mucho más hermética que cuida de varios temas confidenciales, etcétera, ¿no? Entonces fue algo muy duro y al mismo tiempo tenía que mantener una energía acá, Ujú. Ujú. ¿no? Entonces esto me empezó a generar mucha ansiedad, pero sentía una obligación, ¿no? De estar acá, de Sí. traer la energía acá, ¿no? Uf. Para poder conectar al mismo nivel, al mismo qué nivel, pesado. al mismo nivel, al mismo nivel. Duro. Y al final, y esto creo que le pasa mucho si nos está escuchando colegas de recursos humanos, sabrán que nosotros Sí. casi siempre nuestra respuesta, aunque la estemos pasando fatal, estemos revisando una lista de reestructuración que nos duele en el corazón, que muchas cosas, siempre nuestra respuesta frente a cualquier persona va a ser una sonrisa, Ujú. va a ser una buena cara, va a ser una buena respuesta. Entonces tienes que tener la habilidad de plantarte. Entonces requiere mucho trabajo emocional. Pues bueno, el punto es ¿A que... quién le gritaste? El punto, no, fue al revés. Ah, ok. Entonces, el Sí, punto sí. es que esto me llevó a volver a trabajar con un profesional de la salud, volver a Ya. tomarme mi medicamento y eso Te calmó. Ujú. me calmó, me hizo Ujú. estar un poquito más abajo, pero yo sentirme mucho mejor. Sí, claro, Y tranquila. un día llegó mi líder, porque es un líder, de verdad, y me empezó a decir, oye, te veo súper mal, ¿qué te está pasando? Traes la energía súper baja. Y estuvo así como 3 semanas más o menos. Pero tú estabas tranquila. Pero yo me sentía muy bien. Ya, Y eso ya. y el que me dijera eso me estaba generando Más estrés. más ansiedad. Sí, claro. ¿no? Porque Claro. yo decía, pero ¿cómo estoy? Si yo así como estoy me Ujú. siento bien. Y un día lo llamé, porque además me decía eso enfrente de todos. Lo llamé y le dije, oye, quiero que sepas que así como estoy, que para ti está mal, yo estoy bien. Esta es mi situación. Me abrí y hoy me abro aquí porque creo que es importante hablar de salud mental y desde liderazgo más, porque Absoluto. creo que esto que yo vivo lo viven miles de personas y Claro. es normal y podemos ser funcionales y ser Ujú. extraordinarios líderes y... ¿No? Total. Y él, desde ahí, se lo conté con miedo y eso generó un vínculo aún más importante de respeto y de... Entonces, platico esto porque a pesar de que nadie me ha gritado,
de mis reportes directos y lo agradezco muchísimo. Creo que es muy importante entender que lo que nosotros miramos a esta distancia nunca nos denota siempre la realidad detrás, porque hay mucha probabilidad de que no tengamos idea de un 80% de las cosas que están pasando. O de lo que estás viviendo. De lo que estás viviendo, sintiendo, etcétera. Entonces, Sí. una falta de respeto para mí es... No, o sea, es intolerable, Inaceptable, sí. pero sí es bien importante entender de dónde vino, ¿no? ¿Por qué vino? Para que eso sea un aprendizaje de carrera y de vida para la persona. O sea, ese es un poco... Y regreso a lo mismo que decíamos, ¿no? Tocar base con el liderazgo y con el propósito de la empresa para saber, oigan, ¿dónde está nuestro código de ética? Ujú. ¿Cuál es nuestra línea? Porque yo tengo que entender dónde está nuestra tolerancia, porque yo sé cuáles son mis valores Exacto. como persona y como profesional, Ujú. pero yo soy parte de una organización Claro. y yo voy a defender los valores de la organización. Entonces, para poderme alinear a ellos y no ser subjetiva, tengo que saber realmente ustedes a cuáles se atañen, me Ujú, explico, en lo que ujú. tú decías, el hago lo que digo. Sí. O sea, realmente este llamado de atención que yo le voy a hacer a esta persona es algo que tú no haces. Claro. Porque si yo le voy a llamar la atención a esta persona, la voy a meter a un plan de mejora porque le gritó a un compañero y tú vas por los pasillos, Gritando. o sea, hablando de un líder, ¿no? Tú vas por los pasillos gritando, Sí. diciendo groserías y así, es incongruente. Claro. Porque tú estás promoviendo un comportamiento Claro. que yo no puedo ir a castigar. Claro. Claro. Sí. No sé si se está... Sí, sí, totalmente. 1000%, porque además sí es algo que sucede, ¿no? De pronto nos hemos encontrado con experiencias de los líderes o a veces los mismos dueños que maltratan a la gente, ¿no? O sea, para mí es un maltrato, para mí, ¿no? Sí. Y de pronto alguien más lo replica pensando que es correcto, ¿no? Sí. Y de pronto pues ahí es donde todo puede tergiversarse. Y eso ¿no? es un modelaje. A mí me gusta mucho decirle a las personas que tienen gente a su cargo que o ya son líderes o están en su camino de convertirse en, Ujú. que se acuerden en sus primeros años de trabajo cómo llegaban a su casa a platicar de su día laboral. Y normalmente hablaban de su jefe. Ujú. Y les digo, ahora ustedes son el tema de conversación. Qué loco. ¿Cómo Sí, quieren? sí, 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 ¿Cómo ¿es así o quieres, no? cómo Sí. quieres que hablen de Sí, ti? Sí. ¿Quieres que hablen de ti como la persona que está impulsando a la persona a sacar su mejor versión? ¿O quieres que hablen de ti como la persona que está frenando el desarrollo de alguien, que está maltratando, que está bloqueando, que está... Ujú. Entonces, ¿quién quieres ser? Porque tus acciones tienen un impacto directo en la vida de tus pares, etcétera. Pero hoy en día, directamente en las personas que hoy te reportan. Ujú, ujú. ¿Y qué crees? O sea, y ahí están, tienes que tener conciencia. Por eso dije que necesitamos Sí. líderes conscientes. Y tocas un tema muy importante, al menos para mí. Por ejemplo, y ojalá que lo vivas. Si no es así, vamos a platicar. Ahorita terminando Platicaremos, hablamos. Pero, por ejemplo, y esto me voy a regresar a otros temas como la comunicación, que es importante. Y a mí sí realmente, cuando yo estoy trabajando con mi equipo, a mí sí me gusta llevarlos al límite en un sentido positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, o sea, hay veces que la gente puede sentirse frustrada, pero para mí tengo que encontrar la manera de sacar lo mejor de ti, Ujú. ¿no? Que tú puedas resolver, que tú puedas tomar iniciativas, que tú puedas ser corresponsable de tus decisiones apoyadas por tu líder, ¿no? Que digas, a ver, vamos juntos. Si nos equivocamos juntos, no pasa nada y le damos la vuelta. Pero en esta frustración, la comunicación sí es importante porque si tú no estás comunicando correctamente, la persona probablemente está percibiendo un mal mensaje. Pero si lo comunicas de manera correcta, entonces, como tú dices, yo me sentía responsable de, no sé, de estar siempre en este nivel de energía, pero tal vez porque tu líder, tú veías que estaba sacando lo mejor de ti, ¿no? Y es para ti una manera de mejorar. Espero que así sea. No, y es bueno también Ujú. pausar y lo que ustedes dicen comunicar. Les voy a platicar otra experiencia que es muy probable que a mucha gente le pase porque esto es muy común, Ok. ¿no? Cuando hablamos de feedback, ¿no? Ujú. O de retroalimentación, Ujú. sobre todo cuando uno está tomando roles de liderazgo por primera, segunda, tercera vez. Ujú.
cada quien va tomando el feedback o va creando su propio estilo de dar retroalimentación, ¿no? Algunas personas que son un poco más estructuradas lo van anotando y encuentran un momento preciso y ponen una reunión que se llama así, tal. Otras personas prefieren hacerlo al instante preciso, o sea, no al instante ahí, pero oye, en la reunión pasada que tuvimos, tal y tal y tal. Pero cuando uno no alinea el estilo con sus reportes directos, eso también se puede llegar a malentender, aunque haya muy buenas intenciones. Les voy a platicar esta historia. Yo contraté a una profesional espectacular, que ojalá me escuche, que se llama María Bricio, que venía de una farmacéutica. Hola, María. Un saludo. Que venía de una farmacéutica. Ella es mega estructurada, ¿no? Mega esquemática. Llegó a sumar muchísimo al equipo. Qué bueno. Y yo, y mi equipo lo puede decir, soy como una máquina de ideas, ¿no? O sea, yo estoy voy muy rápido y soy muy sensible. Entonces, si voy detectando algo en el momento, oye, te puedo robar 5 puntos. Y lo hablamos, entonces voy muy sobre la marcha dando retroalimentación. Ella llevaba 2 meses trabajando conmigo y un día me puso una llamada que se llamaba feedback, ¿no? Y yo, bueno, y me dijo, oye, te quiero dar feedback de que no me has dado feedback y me siento muy sola en este camino. Qué importante. ¿No? Y yo le dije yo le dije como, oye, a ver, pausa. Y saqué mi libreta porque yo anoto todo. Le dije, mira, aquí te di feedback, aquí te di feedback, aquí te di feedback. O sea, le empecé a decir, me dijo, o sea, sí, pero nunca hubo una llamada que se llamara feedback. Ya. Sí, nunca... O sea, nunca hubo un espacio destinado a eso. Y ella en su estructura lo necesitaba. Exacto. De esa manera. Y le dije, uno, gracias, sí. Porque esto a mí me hace mejorar. 2, eso no quiere decir que sea la única manera. Porque no entre tú y yo encontramos nuestra forma. Y un punto medio que les funciona a las dos. Exactamente. Porque esta es una correlación. Sí, total. Y somos corresponsables del éxito de esta relación laboral. ¿No? Entonces, creo que como líder, uno, es bien importante ir construyendo esos puentes de confianza con tu equipo para que se atrevan, ¿no? Y que no tenga que existir la palabra atrevan, sino para que pueda haber esos acercamientos para decir, oye, esto que estás haciendo me hizo sentir o no me latió o no me está ayudando en mi desempeño y podría ser distinto. Y sentarnos a construir, a co-construir algo y probemos. Y si no funciona, probamos otra cosa. No pasa nada. Total. Nada está escrito. Y ahí como líderes, por ejemplo, algo que nosotros vivimos mucho en Connect es que entre todo el equipo, y me voy a incluir, es que siempre, o sea, sí creo que damos esta opinión de, o sea, no sé, o sea, está sucediendo algo, alguien tomó una decisión y si no está de acuerdo la gente, a mí sí me gusta que levanta la mano y dicen, no estoy tan de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo en esto, pero a ver, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no acá? Insisto, las formas para mí sí son importantes, pero sí creo que es importante. Y eso es muy valioso porque no solo mejoras tú como persona, como líder, pero como empresa también, ¿no? Completamente. Y de verdad que se vuelve un mejor lugar. Y obviamente tengo que hacer el comercial. Nos acabamos de certificar en Great Place to Work. Bien. Entonces creo que eso es parte de permitir. Y yo creo que ni siquiera debería ser permitir. Es como normal que la gente también pueda opinar y decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Más bien es promover. Promover, exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Pero Mariana, casi no has hablado hoy. No. Es ¿Qué, que está... ¿Qué ha pasado? Yo estoy aprendiendo. No, les quería hacer una pregunta. Quiero saber, desde su experiencia justo, ¿cuál ha sido el momento, el líder que los ha marcado, ¿no? Y que ha formado su liderazgo en la actualidad? Por favor, Isa. Nos mencionabas al inicio que has tenido muchos mentores. Sí. Pero siempre hay uno que marca. Ajá. Siempre hay uno. Híjole. Yo creo... Voy a decir uno de mi vida personal y uno de mi vida profesional, ¿va? De mi vida profesional, voy a decir a una gran líder que tuve antes de estar en WeWork, antes de estar en People, aunque en WeWork tuve grandes líderes. Esta líder, que se llama Pau, fue alguien que
ella tenía conocimiento de que yo en mi vida había sido agente de talentos. La verdad es que casi todos mis roles, salvo ahorita que ya estoy persiguiendo una carrera muy puntual en recursos humanos, siempre han sido roles de primera vez. O sea, mi respuesta siempre ha sido ante la propuesta de, oye, hay este rol, ¿te interesa? Siempre mi respuesta ha sido, Sí. nunca lo he hecho, pero venga, hay que probar, ¿no? Sí. Bien, Entonces, cuando entré en esto y descubrí lo fascinante que era desarrollar negocio alrededor del talento Sí, de una persona, sí. y talento, llámese, a mí me toca desarrollar negocio de bailarines de la Compañía Nacional de Danza, magos, el récord mundial de Ironman, una ciclista de downhill, o sea, Wow. no era algo tan sencillo, ¿eh? Sí. Y Pau fue una líder que siempre me guió con un estilo muy de coaching, de, ¿y tú qué harías? A ver, Isabel, ella tenía a los clientes mucho más high-end, que eran los que facturaban mucho más para la agencia, y me decía, tengo esta situación, ¿qué harías? Pero yo te preguntaba, perdón, Isa, pero yo te preguntaba, ¿qué harías para conocer tu opinión o para complementar su decisión? No, para complementar. O sea, mi Qué bien. voz, Ok, la tomaba en cuenta. mi Ajá. voz era tomada en cuenta Qué bien. desde mi día 1. Y desde mi día 1 que llegué a la agencia, es más, el día que entré, me dijeron, hay un mago allá abajo, lo tienes que firmar. Y yo, ¿cómo que lo tengo que firmar? Sí, es que otro agente representa a otro mago, entonces nadie más por conflicto de interés lo puede firmar, entonces lo Es tienes tuyo. lo tienes que convencer. Yo, pero es mi primer día. Me dijo, sí, pero yo te conozco, sé que puedes. Qué bien. Entonces fue alguien que Sí. me impulsó mucho a equivocarme Ok. y a entender que no pasa nada equivocarme. Ujú. Si soy rápida, frenando posterior a mi error, tomando los aprendizajes y avanzando, Ok. ¿no? Y no atorándome Ujú. en ese error. Aunque es difícil. O sea, la Sí, verdad, obvio. yo sí puedo decir que hay veces que me puedo quedar clavada en cositas, sobre todo que dije o que no, que me quedaba atorada, pero eso me gustó de ella, que me invitó a equivocarme, que le dio mucho valor a mi voz, que me acompañó y que me dejó ser, ¿no? Me dejó crear mi propio estilo Ujú. de desarrollar talento, ¿no? Sí. Y eso a mí me detonó, Qué bien. ¿no? Y me dejó ser, porque a pesar de poder haber creado un molde de ella, Ujú. no lo hizo y me dejó ser yo misma. Y eso marcó el cómo yo me convertí en líder. Esto me va a llevar a contestarte con otra pregunta que estoy segura que me vas a hacer. ¿Qué le puedo recomendar yo a alguien Sí. Sí. que es líder, Sí, que es líder por primera vez? Sí. Sí. Y lo que yo siempre les digo es, si eres de anotar, anotar, si eres de fotos, pon fotos, si eres de tal, pero recuerda a todos los jefes, hasta si trabajaste en un campamento, o sea, de toda tu vida Ujú. que has tenido, ¿no? Y estoy diciendo jefes, no líderes, jefes. A quien le reportaste en algún momento, y de todos, di, ¿qué te gustó? O sea, ¿qué te dejó significativo, positivo, que te generó un bienestar? Ujú. Y qué esa persona también te generó un malestar. O sea, que sí te gustaba Ujú. de su gestión y que no te gustaba de su gestión. Y así de todos. O sea, entonces haces ese análisis completo y ya que haces ese análisis, dices, bueno, y con todo esto que he vivido y que Ujú. traigo en mi maleta, ¿qué quiero ser yo? O sea, ¿qué puedo adoptar en mi propio estilo de esto que he aprendido a mi presente, en lo que me voy formando, ¿no? Porque al final Claro. el liderazgo, muchos dicen que uno nace y así. Yo creo que como dice Adam Grant, hay gente que tiene un starting point o un punto de inicio mucho más privilegiado que otros por sus circunstancias de Sí. vida y otros que le llega más tarde, ¿no? Entonces, cuando tú haces conciencia de lo que traes en tu mochila y te das cuenta que traes mucho más herramientas de las que en realidad Sí. crees, Sí. esa inseguridad que tienes, ay, ahora me toca manejar equipo, yo no sé cómo hacer, dices, no, pues sí puedo. sé, Sí, porque puedo. ya viví todas estas experiencias. Todo Claro. esto que no me gustó, Ujú. lo tengo que tener bien claro, ¿no? Claro. Bien claro. Y se pueden usar herramientas de coaching, de anclaje, como decir, a ver, si llego a detectar que hago algo de esto, dijo, no sé, me voy a mover el reloj, me voy a algo que me Ujú. recuerde. O si tienes a alguien en confianza de tu equipo, si estás creciendo de ser ahora líder o jefe de tus pares y tienes a alguien de muchísima confianza, le puedes decir, oye, échame la mano en estos primeros 2 meses, Sí. porfa,
refléjame si hago algo de esto, porque si hago algo de esto, me voy a sentir mal porque no me gusta. No me gustaría hacer esto. Y todo esto del otro lado también ten anclajes para que te puedas ir reconociendo. Claro. Porque eso va creando hábitos positivos. Entonces, ese sería un consejo. O sea, haz esa encanta. reflexión sobre todo lo que ha habido en tu pasado, porque todas las personas que se cruzan en nuestras vidas, sobre todo en esas posiciones, a quienes en todos los días de nuestra vida laboral les debemos un entregable, son nuestros guías. O sea, estoy hablando de jefes buenos y malos. Sí. Te impactan. Son nuestros maestros de vida. Así es. Yo, si me lo permites, complementaría para la gente que nos está escuchando, sobre todo para la gente que está empezando a crecer y a formarse en una carrera profesional. Lo único que yo diría es, no entren en pánico. Si vas a tomar una decisión y te equivocaste, pues de verdad acércate a tu líder o a quien más confianza le tengas, en un buen sentido, pero no entrar en pánico. Yo he conocido mucha gente que es muy capaz, pero entran en pánico. Entonces yo ahí es cuando digo, no pasa nada, ¿no? Sí, o sea, es más, evalúen, ¿no? Todas las aristas que puede tener y decir, a ver, si me equivoco, ¿qué va a pasar? Pues esto, o esto, o esto, o esto. Y de ahí pues resuelves, ¿no? Claro. O yo si no ahí decido, complementaría, sí. ¿no? O sea, como que piensas en la ecología de tu decisión. Así es. Si decido, estos son los riesgos que tomo. Y si no decido, Claro, estos son los riesgos que corro. así es. O sea, ¿qué va a pasar? Porque no decidir también es decidir. Claro, Sí. claro. ¿No? Es dejar, sí, estás ahí. Sí, Exactamente. sí, sí. Entonces, y también aventurarse, o sea, y perdón, parezco merolico con este tema, pero el liderazgo no es individual, están siempre los otros. Siempre Total. estás acompañado. Las empresas no son de uno, Total. siempre hay más gente, ¿no? Entonces, si tienes, acércate a tus pares, conoce sus mejores prácticas, ven qué se pueden complementar, ¿no? Yo una vez trabajé, esto me encantaba de otra líder que tuve, que ella tenía, y esto pasa mucho en varias organizaciones horizontales, que a veces hay personas, directores o que tienen miles de reportes directos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber cierta autonomía en esa siguiente línea, porque no va a haber un seguimiento súper Sí, tan puntual, seguido. ¿no? No es escalable, Sí. punto. Sí. Y si tú eres alguien que necesita que tu jefe esté todo el tiempo, no va a suceder, ¿no? Entonces, en esta autonomía de esta persona, yo iba detectando, ¿no? Situaciones y le decía, oye, se me ocurrió esto. Ah, sí. Y yo, ¿quién del equipo es muy bueno en tal? Ella. Y yo llegaba con esta parte, oye, fíjate. Y entonces, haciendo esas mancuernas, fue que se potencia el impacto. Sí. Y tuve otra situación que hasta nos daba mucha risa, que cambiamos, igual estando en WeWork, de unidades de negocio. Yo cambié de lugar con una líder, porque es una extraordinaria líder, analítica y muy buena técnicamente. O sea, venía de industria farmacéutica, ingeniera, o sea, matemática, todo. Y yo soy mucho más people oriented, ¿no? Yeah. Entonces, mi fuerte era la gestión de mi equipo. Cuando cambiamos, ella estaba muy preocupada, como, no, es que el nuevo equipo se va a morir sin ti. Y yo le decía, no, es que este negocio, ¿qué? Y dijimos, ¿por qué no hacemos co-management? O sea, obviamente cada quien es responsable de su negocio, pero para que los equipos no pierdan, que no colapsen, ¿no? Lo que tenían del otro, claro. ¿Por qué no nos apoyamos? Yo te apoyo con esto y tú me apoyas con esto. Perfecto, lo mejor de los dos mundos. Trabajo en equipo. Exactamente, ¿no? Entonces, es recordar que tú, como líder, no tienes que, uno, saberlo todo. Dos, preguntarte por qué estás ahí. O sea, creo que esa es una gran pregunta, ¿no? Y la seguridad. ¿Por qué estoy a cargo de gente? O sea, creo que esa es una pregunta que pocas personas se hacen. Creo que por la sustentabilidad de los negocios, y es bastante natural que en el crecimiento laboral, pues eventualmente llega un punto en donde tienes gente a cargo, claro. Pero no todo mundo quiere tener gente a su cargo y se da cuenta ya que la tiene. Sí. Y ya que no sucedieron las cosas tan bien, o ya que le generó mucha ansiedad, o ya que, ¿me explico? Ya que se rompieron relaciones o puentes o cosas. Y creo que es bien importante generar también esa pausa y esa conciencia de preguntar, ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero ser líder? ¿Cuál es mi finalidad en ser responsable de estas personas?
es algo que quiero, ¿qué tipo de líder voy a ser? O sea, ¿cómo me defino? Yo, por ejemplo, sé que soy una líder directora de orquesta. ¿Por qué? Porque yo estoy en un área en la que técnicamente no domino. Tengo muy buena noción y cada vez más de todo. Claro. Pero yo ni sé tocar el trombón, ni la flauta, sé tocar el piano, por ejemplo. Sí, Entonces, en temas de cultura sé que estoy muy fuerte y en temas de employee experience porque he estado en comercial y trato de darle un approach a recursos humanos muy como de account management, ¿no? Pero no sé tocar todos los instrumentos, pero tengo la sensibilidad para hacerlo sonar de manera muy armoniosa. Uh-huh. Pero ese es mi estilo. Mi estilo de liderazgo no es el coach del fútbol. Claro. ¿Tú qué tipo de líder eres, por ejemplo? Fíjate, voy a hacer una pausa ahí tantito, pero, o sea, me dio risa porque, te lo juro, en el episodio anterior, que lo vas a escuchar, nos dieron exactamente el mismo ejemplo. O sea, pareciera que estábamos revisando lo mismo. Qué Buenos chistoso. líderes. Ah, sí. Además es mi mentor. Sí. Su persona del episodio pasado. ¿Sí? Quiero que lo sepan. Pues okay. Ahí está. Ahora hace más sentido porque real hizo el mismo ejemplo de cómo dirigir la orquesta. Yo, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, a mí me gusta ser la persona que desarrolla líderes. Yo creo que, o sea, coincido en siempre tratar de rodearme de gente que lo hace mejor que yo y simplemente yo ayudar a sacar lo mejor de la gente. A mí me gusta ser ese líder en donde creo mucho en la gente también y apoyo ideas. Yo sí creo en eso. O sea, yo soy ese tipo de líder, ¿no? ¿Y quién es un referente para ti? O sea, si pensaras en un personaje de la tele, histórico, de lo que fuera, ¿quién sería? De alguien, fíjate que además ya estuvo aquí con nosotros. Se llama Salvador. Él fue mi primer líder y jefe. Okay. El primero, porque además fue mi primer trabajo, o sea, ya formal, ¿no? Porque yo venía de hacer trabajillos ahí de estudiante y todo, pero yo me acuerdo muy bien que Salvador en mi primer día de trabajo, yo tenía 20 años, Isa, literalmente 20, y yo llegué, yo no tenía idea de lo que había que hacer, además era una empresa gigante, que no sé cómo, o sea, la vida me puso ahí, ¿no? Y llego y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo, o sea, además yo lo veía así, ¿no? Yo, bien, ¿ya tienes todo? ¿Ya tienes tu compu, celular, tus herramientas? Sí, ok, búscate la vida. Y yo, ok, ¿y qué se hace aquí? ¿No? Entonces, o sea, yo volteo a ver a mi equipo de trabajo, mis compañeros, que además yo era el más joven. O sea, yo tenía 20 y el más joven después de mí tenía 27, con muchos más años de experiencia. Entonces sí, claro. Yo estaba, de verdad, yo tenía miedo. Esa fue o sea, yo estaba asustado. Yo decía, madres, ¿qué se hace? Entonces yo le pregunto al de enfrente, le digo, oye, ¿y qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué se hace en un día? ¿No? Entonces ya me empezó ahí medio a mentorear y todo. Y yo me acuerdo que Salvador, cuando se acercaba, él era muy como, o sea, a mí me gustó tu ejemplo y lo voy a tomar un poco, porque él era este líder y jefe que te soltaba. Entonces tú te acercabas y te escuchaba y te daba consejos. Pero al final era como, bueno, ¿tienes dudas? No, ok. Y se te quedaba viendo como, pues vete, ¿no? Es el del out. Ajá. Así, vas por buen lugar. Así, sí, bien, chido. Entonces para mí era como, fuck, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Lo estoy haciendo bien? Digo, me fue muy bien porque sí genuinamente me equivoqué muchas veces. Muchas otras yo llegaba con ideas, pero ahí fue cuando yo empecé a descubrir, ¿no? Que a mí me gustaba mucho trabajar con... Yo siempre estuve en ventas, ¿no? Entonces para mí siempre era como empecé a liderar gente, siempre fui líder de gente mucho más grande que yo. O sea, a mí me decían, oye, mi hijo es más grande que tú, ¿no? Entonces yo decía, pues, ¿qué hago? O sea, gracias, ¿no? Sí, gracias sí. Y vamos juntos, ¿no? Entonces sí era muy difícil. Sí, en mi camino tuve gente que en algún punto yo llegué a ser su líder y eran personas que llevaban mucho tiempo aspirando a esa posición. Entonces sí es verdad que te enfrentas a una resistencia dura, muy difícil, en donde tú tienes que convencer a la otra persona de por qué estás ahí, ¿no? Y más que convencer, es cómo jalas a esa persona a decir, vamos juntos, nos va a ir bien juntos, ¿no? O sea, quédate, o sea, está bien, sorry que yo estoy aquí, pero tiene una razón de ser, ¿no? No, y ahorita que estabas platicando eso me hiciste pensar que
ahorita es, por ejemplo, algo muy similar a algo que yo estoy viviendo. Y algo que yo he encontrado de oportunidad en ello, que poco a poco he como intentado imprimir en los colaboradores con quien tengo la fortuna de compartir en este momento, es que al final nosotros pasamos en el entorno laboral más tiempo Sí. que en nuestros entornos familiares Sí, o sí. en nuestros círculos sociales. Sí. Eso quiere decir que si nosotros invertimos tiempo en desarrollarnos como personas dentro de este entorno, nuestras relaciones afuera van a mejorar. Entonces, en el ejemplo que tú das, si tú eres de la edad de los hijos de estas personas y de alguna manera a través de ti logran entender los gustos, las actitudes de esta generación, tu Ujú. relación con sus hijos va a mejorar. Sí, ¿Me seguro. explico? Sí, 100%. Y termina habiendo una ventaja de trabajar con un chavo de la edad de Sí, su los hijo, hijos, ¿sabes? Claro. Entonces, son esas cosas que quizá de inicio uno dice como, Híjole. perdón, pero luego dices, Pero de no. nada, Sí, sí, de sí. nada, Sí. Ujú. de nada, porque vas a ver que trabajando conmigo te vas a llevar mejor con tus hijos. ¿Sabes? Sí, qué importante análisis, pero a ver, honestamente en ese momento de vida no lo piensas. Sí, No. sí, sí. Dices, no, hombre, pues me van a agarrar cachetadas aquí la señora. Pero te voy a decir una cosa, en esa experiencia, en 6 meses, yo llevé a toda mi unidad de negocio a ser los número 1 regionales. Los Bien. número 1 con mucha resistencia inicial y después, el día que yo renuncié, de verdad, esa persona fue la que más, de alguna manera, y lo digo con mucho cariño, estuvo más triste, ¿no? Porque a mí me dijo, no tienes idea de lo que aprendí de ti. No tienes idea. Y yo también, genuinamente, yo le aprendí mucho, porque además yo no tenía idea de ese negocio. Ella fue la que me enseñó. Pero, pues era como, ¿cómo hacemos para caminar juntos? Y regresando a mi ejemplo de Salvador, creo que con el tiempo yo me hice un poco así. O sea, yo también Mariana, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué necesitas? Nada, todo bien, perfecto, listo, vámonos, ¿sabes? Está bien y mal, ¿no? Está bien y mal porque a veces sí creo que, no solo hablo por mí, digo, habrá gente que también se identifique, que creo que a veces sí tenemos que profundizar un poco más, ¿no? Pero como tú dices, también cuando hay ciertas acciones, también hay que entender de dónde vienen, ¿no? Claro. Entonces siempre O es como- quizá preguntarle cómo Nada le más. está funcionando y reajustan. Y directamente, ¿no? Yo algunas veces hay colaboradores que yo les he dicho, a ver, si tú logras sacar tu trabajo en 4 horas, de verdad dime cómo lo hiciste. Y lo implementamos. O sea, a mí yo no creo en este tema de tenemos que trabajar 18 horas para que nos vaya bien. Hay gente que de verdad domina muy bien ciertas cosas, que es, enséñame, por favor, enséñame. Sí. ¿No? O sea, Sí. y no pasa nada, no está mal tomar ese aprendizaje. Pero bueno, Isa, sobre estos temas, lo último que a mí me gustaría preguntarte, y digo, la verdad es que se me ha ido el tiempo muy rápido contigo, ¿cómo adoptas y cómo llevas el liderazgo en un ambiente multicultural? Uy, a mí me parece algo riquísimo, la verdad, y creo que es lo que más disfruto, porque hay una oportunidad enorme, ¿no? En poder aprender entre culturas, ¿no? Y voy a dar un ejemplo muy soso, como el entender, por ejemplo, que en el esquema educativo de Chile la calificación más alta es 7. Y entonces cuando uno está, por ejemplo, con un equipo haciendo análisis de clima, de NPS, etcétera, Ujú. tienes que entender los contextos completos antes de salir a juzgar, ¿no? Y antes de salir a señalar por qué Chile siempre tiene las peores calificaciones, cuando esa no es la realidad, cuando para ellos esa es una gran calificación. Claro. Entonces, Ok. esto lo cuento, ¿no? Alrededor de la importancia de que cuando estás trabajando con equipos multiculturales, uno, tienes que llevar, me faltó una cualidad en el liderazgo que me parece muy importante, que es interés genuino por tu gente, Total. ¿no? Total. O sea, tienes que saber quién es tu equipo. Entonces, si tú estás liderando un equipo multicultural, tienes que saber un poquito de los básicos de la cultura de cada lugar, ¿no? O sea, cuáles son los imperdibles de la cultura, a qué hora comen, qué momentos son imperdibles para ellos, qué es importante, qué son las cosas que más valoran, y invitarlos a ponerse, ¿no? A ponerse y a compartir lo que son, para que cada vez se sientan más todos, como crear entre todos un entorno seguro donde todos caben, ¿no? Y esto me lleva súper rápido a poner
porque dije que tenía ejemplos de líder en modo personal Y y profesional. Ajá. A modo personal, quería hablar de un salvador, de hecho, Sí. pero de él voy a decirlo después, y de un gran líder que sin duda marcó mi camino profesional, que falleció hace poco, Ok. que se llama Roge. Él fue un gran terapeuta de un tipo de terapia que se llama Radical Aliveness, que es un tipo de terapia grupal. Ok. Y algo que yo aprendí de él es que este mundo está lleno de personas diferentes Ujú, que no podemos cambiar, Ujú. ujú. pero sí podemos identificar y hacernos responsables de qué nos pasa con el otro, con la diferencia del otro. Y lo segundo es aprender a poner mi verdad sobre lo que me pasa con esa diferencia. Entonces, cuando tú metes en un mismo entorno a personas de diferentes latitudes, de diferentes países, de diferentes formas Ujú. de interactuar, es bien importante promover justamente estas premisas. ¿Por qué? Porque sus maneras de comunicar van a ser muy diferentes. Sí. El colombiano va a dar mucho contexto, el mexicano se va a desesperar porque no va al punto, el argentino no le va a entender nada al de Brasil, los que están en la India trabajan en el horario completamente volteado, otros van a entrar más cansados porque ya llevan 3 horas trabajando. O sea, es un tema justamente de empatía Ujú. absoluta y de interés. Interés en que se pongan, en que encuentren un lugar seguro y contenido para ser ellos mismos con lo que traigan y que se puedan compartir y entre todos saber qué se pueden aprender entre unos y otros. Entonces, Total. yo diría eso, ¿no? Como saber, Bien. respetar, porque a veces uno, voy a lo mismo, se me fue la palabra. En sí misma. Se ensimisma y dice, perfecto, a las 2 de México, que vienen siendo las tal horas de tal, sí, pero ¿qué crees? A esa hora en Argentina se comen sus medias lunas porque es el cafecito de la tarde. Sí, Es un momento especial. No. sí. Sí. O a las sí. 9 de México. No, a esa hora en Colombia están haciendo... O sea, Claro. estoy hablando de temas muy básicos como Sí, el sí, horario, sí, sí. pues. Pero creo que es desde algo la empatía. muy fácil, ¿no? Ujú. De Sí. entender. Sí, sí. Y todo se soluciona comunicando, alineando expectativas y co-creando Sí, y negociando las reglas del juego. O sea, para mí eso es lo más importante. total. Co-crear como equipo cuáles van a ser las reglas del juego, Ujú. probar y si no funcionan, probar otra cosa y probar otra cosa. O sea, yo sí creo que de verdad nada está escrito más que lo de la ley. Sí. Hay que respetar lo de la ley, los valores de nuestra empresa y saber cuál es el norte. Y sobre eso tenemos un campo gigante y con todas las tecnologías para hacer las cosas diferentes. Sí. Atrevámonos, de verdad, Justo. no pasa nada. Justo, y eso me justo. lleva a mi segundo líder que se llama Salvador. También. Esos salvadores son bravos. Que fue mi primer guía de montaña Ok, ok. y fue el primer guía que me invitó a asistir a guías de montaña, ¿no? Ujú. Porque tuve algún momento que me clavé con eso. Y esa vez, cuando él me dijo, ya llevaba, no sé, varios ascensos a lista, unas 9, 10 veces, yendo hasta atrás, me había tocado la primera vez que me tocó acompañar a un hombre mayor que igualmente me vio y dijo, ¿qué hace esta niña de Ujú. 23 años? Guiándome, ayudándome a Claro. subir, cuando peso el doble que ella, soy más fuerte que ella. Pero bueno, yo iba acompañando a este señor Paco, ¿no? Ujú. Paso a paso, paso a paso. Y cada X momento decía, ya no puedo, ya no quiero, me quiero bajar. El señor. Sí. Y Ok. dice, a ver, ¿y por qué, Paco? Y ciertas... Total, llegó a la cumbre, ¿no? Y me dijo, gracias a ti, esto me cambió la vida y fue gracias a ti. Le dije, Qué mira, bien, qué padre. ni te cargué, ni cargué tu mochila, ni moví Ujú. tus piernas. Lo único que hice fue reflejar que tú podías dar un paso más. O sea, fue lo único que hice, pero todo Ujú. lo hiciste tú. Literal. Y ahora hay que llegar abajo, que es lo más importante. Ujú. Entonces, bueno, ese fue un Qué momento clímax en mi vida porque ahí me di cuenta que ese era mi propósito de vida. Ujú. Por eso les dije al principio que es ayudar al otro a dar un paso más que el otro. Y después Salvador un día me impulsó a yo guiar al grupo. ¿Qué quería decir eso? Ir hasta adelante, abriendo ritmo, Ujú. marcando ritmo y abriendo ruta. Que aunque está bastante marcada, a mí me genera mucha ansiedad el tema de la localización. A veces soy un poco desorientada. Ujú. Y traía un grupo de 12 personas atrás. En tu responsabilidad. En mi responsabilidad, obviamente venía él y venía Sí, otro sí, sí. guía, ¿no? Claro. Traíamos un ratio de 3x4. Entonces, yo venía hiper concentrada diciendo, no te puedes equivocar, pero si te equivocas,
lee la montaña, no pasa nada. Y seguro inventé 70 caminos en ese ascenso. Pero iba confiada en mis pies, iba confiada en mi camino, iba confiada en que toda la incomodidad que estaba trayendo y que traía en mis hombros y que hacía un frío espantoso y que todo nos iba a llevar porque podía, ¿no? Entonces, a eso me empujó Salvador, ¿no? Que es este cuate, y es alguien que a mí me cambió la manera de ver la vida, que me hizo darme cuenta que la mochila que cada quien trae de la vida puede estar tan llena o tan vacía como uno decide, y que cada quien se marca sus propias cumbres. Entonces, para mí, él es un gran mentor de vida y por eso lo quería compartir. Padrísimo, padrísimo, me encanta. Siento Mariana, que no he vivido nada. O sea, eres muy joven. Sí. Cabe resaltar que eres muy joven, pero solo para cerrar este episodio, a mí me gustaría resaltar un punto que mencionaste hace un rato, y es siempre que estamos trabajando con la gente y que la gente puede sentirse frustrada o que de pronto tiene resistencia o está tomando otro camino o está haciendo otras cosas, sí diría, tratemos de entender qué está pasando, porque genuinamente no sabemos todo lo que trae esa persona, no lo sabemos y probablemente no lo quiere compartir y tal vez no podemos ser invasivos, pero sí tenemos que trabajar mucho en la empatía todos, ¿no? O sea, sí creo que es un tema románticamente hablando de humanidad, ¿no? Sí. Isa, qué gusto, de verdad. Qué padre conversación. ¿Quieres cerrar con algo más? Pues yo creo que solamente es recordarnos a todos que detrás de cada rol hay una persona, y que también los líderes se equivocan un montón, claro, y que hay que también tener compasión y empatía hacia ello, y que si ves a tu líder equivocarse, o sea, esta va a ser una analogía que van a decir, qué raro, pero yo lo que le digo mucho a mi equipo es como cuando traes una basurita en el diente, ¿no? Y siempre es incómodo decirle a alguien que quizás es la primera vez que ves sí, que no hay esa confianza. O que te... ¿Cómo se dice? O sea, no sé, que es mayor que tú y te da un poco de pena, etcétera, decirle, oye, tienes una basurita en el diente. Sí. Pero cuando tú la tienes y estuviste 3 horas, 4 horas con ella y te ves en el espejo, no puedes dejar de pensar en toda la gente con la que estuviste, en los lugares que estuviste. Eso mismo pasa con los errores de liderazgo cuando alguien se guarda una retroalimentación. Y no importa que sea el líder. Exacto, ¿no? porque te vieron... Se vale que nos lo digan. Sí. Te vieron tener esa basurita en el diente que en el momento se pudo haber detectado y se pudo haber quitado y se pudo haber hecho un momento de pausa para mejorar la situación. Entonces, es una invitación a que creo que el liderazgo y el construirse como líder también es una corresponsabilidad con las personas que están con esa persona, porque algún día les tocará estar en ese lugar, y para mejorar se necesita de los demás, de unos ojos adicionales. No puedo estar más de acuerdo, Isa. Padrísimo. Gracias. Me encantó este episodio. Muchas gracias. Demasiado. Ay, gracias a ustedes. A mí Isa, también me encantó. Para la gente que nos ve, ¿cómo te pueden encontrar en redes? Pues me pueden encontrar en LinkedIn como Isabel Martínez Carrera, o, bueno, Perfecto. también si quieren en Instagram y ven mis fotos. No, yo creo que no. De fotógrafa, no crean Más que bien en el Instagram estaba raro. profesional. En el Instagram profesional. No, exacto. padrísimo, Isa. Pero bueno, pues muchas gracias a todos. Obviamente mándennos las preguntas, dudas, opiniones al respecto, experiencias que hayan tenido ahí. Creo que es un tema muy enriquecedor, que tiene mucho de dónde. Mariana, ya que no hablaste tanto en este episodio, ¿cómo nos...? Me dejó sin palabras, de verdad no saben Sí. cuánto anoté mentalmente Qué bueno, del episodio. qué bueno, siempre aprendemos. Sí. ¿Por qué no le dices a la gente cómo nos encuentran en redes? Estamos en todas las redes sociales como Connectingology-MX. Entonces, como dice Mark, a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta la Bye. próxima.